Bueno, entonces, ahora vamos a ver la sección 5.8 del libro de Serway y que trata de fuerzas de fricción. Y aquí lo vemos, dice, cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie o en un medio viscoso como aire o agua, existe resistencia al movimiento porque el objeto interactúa con su entorno. A tal resistencia se le llama fuerza de fricción, ¿sí? Las fuerzas de fricción son muy importantes en la vida cotidiana, permiten que uno camine o corra y son necesarias para el movimiento de los vehículos con ruedas, ¿sí? Bueno, entonces, aquí dice, imagine que trabaja en un jardín y llena un bote de basura con desechos de hojas. Luego intenta arrastrar el bote a través de la superficie de concreto en su patio, como en la figura 5.16. Entonces, aquí tenemos esto. Cuando jalan un bote de basura en la dirección de la fuerza de fricción, F entre el bote y la superficie rugosa es opuesta a la dirección de la fuerza aplicada. Entonces, aquí lo que tenemos es esto. La normal, la fuerza gravitacional, mg, esta es la fuerza de fricción y la fuerza, y aquí se nota, ¿no? Es un zoom, como que un pequeño zoom para ver la fricción que hay entre el bote y el concreto. Entonces, puesto que ambas superficies son rugosas, el contacto solo se realiza en algunos puntos, como se ilustra en la vista amplificada, ¿sí? Para pequeñas fuerzas aplicadas, la magnitud de la fuerza de fricción estática es igual a la magnitud de la fuerza aplicada. A ver, otra vez, para pequeñas fuerzas aplicadas, la magnitud de la fuerza de fricción estática es igual a la magnitud de la fuerza aplicada. Entonces, al final de cuentas son iguales. Es esta, ¿no? Fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada. Entonces, como aquí estamos en el equilibrio, cuando la magnitud de la fuerza aplicada supera la magnitud de la fuerza máxima de fricción estática, el borde de la basura queda libre. La fuerza aplicada ahora es mayor que la fuerza de fricción. Esta es mayor y el bote puede acelerar hacia la derecha. Gráfica de fuerza de fricción en función de la fuerza aplicada. Note que fuerza S máxima es igual a fuerza K. ¿Sí? Entonces aquí región estática, ¿a qué se refiere con región cinética? Pues cuando ya empieza a moverse el bote. ¿Sí? Entonces ese es importante. Fuerza de fricción estática es esta, fuerza de fricción estática, que sería esta. Fuerza de fricción estática máxima, ya cuando se empieza a aumentar la fuerza que hace que genera el movimiento. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces aquí la fricción es fuerza de fricción cinética. Está en la fuerza de fricción cinética. A ver si tengo la magnitud de la fuerza. Bueno, aquí lo que tienes es las siguientes descripciones de la fuerza de fricción están en función de las observaciones experimentales y sirven como el modelo que se usará para fuerzas de fricción en resolución de problemas. Entonces, aquí tenemos varios puntos. La magnitud de la fuerza de fricción estática, entre cualesquiera dos superficies cualesquiera en contacto tienen los valores Fs es menor o igual a μs n. A ver, déjenme ver. La magnitud de la fuerza de fricción cinética actúa entre dos superficies y esta la voy a poner aquí que no la puse, pero bueno, es Fk es igual a μk por la normal, que esta es la ecuación 5.10 que la vamos a ver más adelante. Esta es la ecuación 5.9. ¿Sí? Ese es cuando ya está en movimiento, ¿no? Donde μk se llama el coeficiente de fricción cinética. Le voy a poner aquí coeficiente de fricción cinética. Eso también lo vamos a ver que están valores, ¿no? Dependiendo del material. Ahora, el siguiente punto, los valores de μk y μs dependen de la naturaleza de las superficies, pero μk por lo general es menor que μs. El intervalo de los valores típicos fluctúan de 0.03 a 1. La tabla 5.1 indica algunos valores reportados. Ahorita lo vamos a ver. Siguiente punto, la dirección de la fuerza de fricción sobre un objeto es paralela a la superficie con la que el objeto está en contacto y opuesta al movimiento real.
fricción cinética, o al movimiento inminente, fricción estática, del objeto en relación con la superficie. Los coeficientes de fricción son casi independientes del área de contacto entre las superficies. Es de esperar que al colocar un objeto que el lado que tiene más área aumente la fuerza de fricción, aunque este método proporciona más puntos de contacto, como en la figura 5.16a, el peso del objeto se dispersa sobre un área más grande. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver los valores. Ahí están los coeficientes de fricción. Hule sobre concreto, μs es 1, μk es 0.8. Entonces era lo que estaban diciendo, que por lo regular μs es mayor a μk. Acero sobre acero, aluminio sobre acero. Aquí van disminuyendo, que es aluminio, ¿no? Vidrio sobre vidrio aumenta, cobre sobre acero es menor que el aluminio sobre acero. Madera sobre madera, madera encerada sobre nieve húmeda, entonces aquí va disminuyendo. No tenemos este valor. Bueno, metal sobre metal lubricado 0.15, hielo sobre hielo 0.1, articulación sinovial en humanos 0.01. Son algunos valores, ¿no? Entonces, que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver ahora la aplicación de las fuerzas de fricción, y para eso vemos este ejemplo. Dice, determinación experimental de μs y μk. El siguiente es un método simple de medir coeficientes de fricción. Suponga que se coloca un bloque sobre una superficie rugosa inclinada en relación con la horizontal, como se muestra en la figura 5.18. El ángulo de inclinación aumenta hasta que el bloque comienza a moverse. Demuestra que puede obtener μs al medir el ángulo crítico θc al que comienza a ocurrir este deslizamiento. Entonces aquí tenemos las fuerzas externas que se ejercen sobre un bloque que se encuentra sobre un plano inclinado rugoso, son la fuerza gravitacional mg, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Por conveniencia, la fuerza gravitacional se descompone en una componente mg seno de θ, o a lo largo del plano, y una componente mg coseno de θ perpendicular al plano. Entonces, vamos a ver que la solución, una es categorizar, ¿no? La primera, conceptualizar, que es la parte física. Solución. Entonces dice, considere la figura 5.18 e imagine que el bloque tiende a deslizarse hacia abajo aquí, ¿no? Por el plano debido a la fuerza gravitacional. Para simular la situación, coloque una moneda sobre la cubierta de este libro e incline el libro hasta que la moneda comience a deslizarse, que es lo que hacemos, ¿no? Nada más inclinando, aumentando el ángulo, ¿no? Es lo que se refiere para que lo veamos físicamente. Note cómo este ejemplo difiere del ejemplo 5.6, cuando no hay fricción sobre el plano. Cualquier ángulo del plano hará que un objeto en reposo comience a moverse. Sin embargo, cuando existe fricción, no hay movimiento del objeto para ángulos menores del ángulo crítico. ¿Sí? Ahora, entonces, dice, categorizar. El bloque está sometido a diferentes fuerzas, puesto que el plano se eleva al ángulo en el que el bloque está listo para comenzar a moverse, pero no se mueve. El bloque se clasifica como una partícula en equilibrio. ¿Sí? Analizar. El diagrama de la figura 5.18 muestra que las fuerzas que actúan sobre el bloque, la fuerza gravitacional, que es esta, la fuerza normal y la fuerza de fricción estática, que sería esta, se dirige X paralelo al plano X y Y perpendicular a este. Entonces, del modelo de partícula en equilibrio, modelo de partícula en equilibrio, para ambas direcciones, por ejemplo en X, se tiene que la ecuación 1 es igual a la sumatoria de las fuerzas en X, es igual a mg seno de θ, mg seno de θ, que es se descompone, ¿verdad? Menos que fs, y esto es igual a que a 0. La ecuación 2 va a ser para la dirección Y, y para esto tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a ¿cuál? A n, que va a ser positiva,
aquí tenemos n positiva, en este MG seno positivo, menos Fs. Entonces, ahí está, menos esta que está en mg coseno de teta, y esto es igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. De aquí, ¿qué podemos hacer? Vamos a simplificar. Tenemos que n es igual a mg coseno de teta. Aquí lo que hacemos es mg es igual a n entre coseno de teta. Entonces, de aquí esta ecuación tenemos que también está, es Fs es igual a mg seno de teta. Esta la podemos sustituir, lo voy a poner con otro color acá. Y esta la voy a, es que pudiera mover al igual si no lo voy a mover la imagen para ahorita hacer esto, ¿no? Entonces aquí tenemos que Fs es igual a n sobre coseno de teta. Esto es mg por seno de teta. Entonces aquí tenemos que es Fs es igual, seno entre coseno es n tangente de teta. Y esa la vemos como la ecuación 3, como está en el libro de Serway. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, cuando el ángulo de inclinación aumenta hasta que el bloque que está a punto de deslizarse, la fuerza de fricción estática alcanza su valor máximo mu s n. El ángulo teta, o sea, F, aquí lo que dice es que se tiene que Fs es igual a mu s por n. Cuando la fuerza de fricción estática alcanza su valor máximo cuando mu s Fs es igual a mu s por n. Entonces, el ángulo teta en esta situación es el ángulo crítico. Entonces, cuando pasa esto, tenemos que mu s por n la igualamos n tangente de teta, pero va a ser el tangente, el ángulo crítico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues se cancela n con n y tenemos la ecuación mu s es igual a tangente del ángulo crítico. Dice, así queda demostrado, como se pidió, que el coeficiente de fricción estática solo se relaciona con el ángulo crítico. Mu s, que al igual lo pudiéramos hacer, aquí no lo hace Serway, pero lo pudiéramos hacer así como tangente a la menos 1 de mu s, ¿no? Pero lo que queremos es mu s, entonces nada más es para determinar el cálculo. Entonces aquí lo que hace Serway dice, por ejemplo, utilizando esta ecuación, si el bloque apenas se desliza con teta crítico igual a 20 grados, se encuentra cuánto va a ser mu s. Este es el valor de mu s con un ángulo de 20 grados, ¿sí? Que sería 0.364. Dice finalizar. Una vez que el bloque comienza a moverse, lo voy a poner aquí, que empieza a moverse, teta tiene que ser mayor o igual a teta crítico. Acelera hacia abajo por el plano, entonces aceleraría, ¿no? Y la fuerza de fricción es, entonces aquí es la fuerza de fricción Fk es igual a mu k por n. Sin embargo, si teta se reduce a un valor menor, o sea, si teta va a ser menor, puede encontrarse, o sea, que si teta va a ser menor que teta crítico, lo que dice es, puede encontrarse un ángulo teta crítico primo, tal que el bloque se mueve hacia abajo con el plano con rapidez constante. De nuevo, como una partícula en equilibrio, AX es igual a 0. Entonces aquí lo pone entre paréntesis. En este caso, las ecuaciones 1 y 2 que tenemos acá
con Fs en lugar de Fk para encontrar mu k, y mu k es igual, o sea, en lugar de esto se tendría que Fs sería igual a Fk, porque ya estaría en movimiento, para encontrar mu k. Y mu k sería igual a tangente de teta prima crítico, donde teta crítico prima sería menor a teta crítico. ¿Sí? Y ahí se acabaría este ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Dice el disco de hockey deslizante. A un disco de hockey sobre un estanque congelado se le da una rapidez inicial de 20 metros sobre segundo. Si el disco siempre permanece sobre el hielo y se desliza 115 metros antes de llegar al reposo, va a desplazarse 115 metros, lo cual es una gran distancia. Determina el coeficiente de fricción cinética entre el disco y el hielo. ¿Por qué cinética? Pues porque está en movimiento, no hay más. Recordando la parte de la gráfica. Ya cuando está en movimiento se te utiliza en mu k. Entonces nada más eso. ¿Sí? Ahora, solución. Otra vez, ¿cuál es? Conceptualizar. La parte física, ¿no? Solución. Dice, imagine que el disco en la figura 519 se desliza hacia la derecha, que es lo que estamos viendo acá. La fuerza de fricción cinética actúa hacia la izquierda, porque es la oposición. Este lo podemos ver así también, ¿no? Y alenta el disco que al final llega al reposo debido a esa fuerza. ¿Sí? Entonces, ahora, categorizar. Las fuerzas que actúan sobre el disco se identifican en la figura 519, pero el texto del problema proporciona variables cinemáticas, por lo tanto el problema se clasifica en varias formas. Primero, es necesario modelar el disco como una partícula bajo una fuerza neta en la dirección horizontal. Es aplicando la segunda ley de Newton. La fricción cinética ocasiona que el disco acelere. No existe aceleración del disco en la dirección vertical, ¿sale? Así que se utiliza el modelo de partícula en equilibrio para esa dirección, o sea, no hay aceleración. Aún más, ya que la fuerza de fricción cinética se representa como independiente de la rapidez, la aceleración del disco es constante, así que este problema también se clasifica como una partícula bajo aceleración constante. ¿Sí? Analizar. Ahora, el punto de analizar, que es la parte matemática. Primero, encuentre la aceleración algebraicamente en términos de coeficiente de fricción cinética, con la segunda ley de Newton. Una vez que conozca la aceleración del disco y la distancia que recorre, puede usar las ecuaciones de cinemática para encontrar el valor numérico del coeficiente de fricción cinética. Entonces, vamos a utilizarlo. Vamos a ver en la dirección X, descomponerlo, ¿no? En la ecuación 1, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a que a menos Fk, porque no hay ninguna fuerza, nada más hay movimiento. Fk, no sé, nuestro es Fx, Fk, igual a masa por aceleración en X. Ahora en Y, ecuación 2, la sumatoria de Y es igual a que, pues a N menos mg, N menos mg, y aquí no hay aceleración, por lo tanto, esto es igual a 0. Entonces, de aquí tenemos que N es igual a mg. Y Fk es igual a mu k por N. Entonces, ahí nada más lo tenemos. Entonces, aquí podemos sustituirlo. Mu k por N, que es mg, es igual a Fk. Entonces, aquí lo que tenemos es sustituyéndolo acá, en la ecuación 1 tenemos que es menos mu k mg igual a m por ax. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Pues cancelamos la masa, ya estoy cancelando la. Entonces aquí, la aceleración x, ax, es igual a menos mu k por la gravedad. ¿Sí? El signo negativo significa que la aceleración es hacia la izquierda,
este signo negativo. En la figura 5.19, ya que la velocidad del disco está dirigida a la derecha. La velocidad, esta es la velocidad. El disco se frena. La aceleración es independiente de la masa. La aceleración no va a depender de la masa del disco y es constante porque se supone que μk permanece constante. ¿Sí? Dice, ahora aplique al disco el modelo de partícula bajo aceleración constante. Con la ecuación 2.17 del modelo, que ya le habíamos visto esta ecuación anteriormente, bxf al cuadrado es igual a bxi al cuadrado más 2 veces la aceleración en x, xf menos xi, que este ya le habíamos visto ecuación, con bxf igual a 0 cuando se hace está quieto. xf es igual a 0 y xi es igual a 0. Entonces aquí lo que vamos a hacer, entonces nada más tenemos que 0 igual a bxi al cuadrado más 2 veces ax por xf. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? A ver, déjenme ver, μk es aceleración. Aquí vamos a despejar bx y al cuadrado es igual a menos 2 veces ax por xf. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se hace, voy a despejar, voy a dejar menos la aceleración x es igual a bxi al cuadrado sobre 2xf. Entonces aquí lo que voy a hacer es esta ecuación menos ax es igual a μk. De esta ecuación la voy a poner aquí así. G, entonces esto es igual a esto, bxi al cuadrado sobre 2xf. ¿Sí? Entonces aquí nada más despejo, me quedo con esta ecuación y despejo μk es igual a bxi al cuadrado sobre 2g por xf. Entonces aquí lo que hacemos es sustituir los valores, que sería 20 metros sobre segundo, esto al cuadrado, entre 2 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por xf, que eran 115 metros, y μk, ¿cuánto vale? Entonces, este es μk, es igual a 0.177. Aquí hay que estar al pendiente que es las unidades, este es metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, metro cuadrado, aquí es metro por metro cuadrado, segundo al cuadrado. Bueno, entonces, ahora vamos a ver este otro problema, que es el último ejemplo del libro, y dice, aceleración de dos objetos conectados cuando la fricción está presente. Esto es un poquito más complicado, ¿vale? Pero de todos modos aquí no hay movimiento, no hay aceleración otra vez como en el caso anterior, que no hay movimiento en la dirección Y. Entonces nada más para recordar eso, ¿no? Ahora dice, un bloque de masa, bueno, aceleración de dos objetos conectados cuando la fricción está presente. Un bloque de masa M sobre una superficie horizontal rugosa se conecta a una bola de masa M2 mediante una cuerda ligera sobre una polea ligera sin fricción, como se muestra en la figura 5.20. Al bloque se aplica una fuerza de magnitud F, es esta, en un ángulo θ con la horizontal como se muestra, y el bloque que se desliza hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es μk. Determina la magnitud de la aceleración de los dos objetos. Entonces aquí está la situación física, la fuerza externa F aplicada como se muestra puede hacer que el bloque acelere hacia la derecha. Siempre y cuando aquí no se mueva para arriba. Nada más aquí se está moviendo esta fuerza que se mueva horizontalmente, la masa 1, el bloque 1. Inciso B y C, diagramas de cuerpo libre que se supone que el bloque acelera hacia la derecha
y la bola acelera hacia arriba. Entonces aquí tenemos, pues este es un poquito menos complicado, ¿no? La de la bola. Nada más tenemos tensión y la fuerza gravitacional. Y aquí tenemos, pues tenemos que descomponerlo, ¿no? La fuerza, F seno de teta, para Y y F coseno de teta para X. Y recordando, esto aquí es como si fuera el eje, el origen va a ser positivo, negativo para la izquierda. Entonces la magnitud de la fuerza de fricción cinética en este caso está dada por Fk es igual a μk n. Entonces ahorita vamos a ver esto, ¿no? Pero esta ecuación es la que utilizamos cuando está en movimiento, esta que lo tengan en cuenta. Esto pues ya sale ahorita del análisis, ¿no? Bueno, entonces otra vez solución, conceptualizar en la parte física, ¿no? Imaginen lo que ocurre conforme se aplica F al bloque, que es lo que tenemos acá. Suponga que F es suficientemente grande para romper la fricción estática del bloque, pero no es lo suficiente para levantar el bloque, o sea, este bloque. Entonces se desliza hacia la derecha y la bola sube. Entonces aquí no queremos que este se suba, porque al igual y puede pasar eso. Entonces vamos a ver ahora en la parte de analizar. Dice, primero dibuje diagramas de fuerzas para los dos objetos como se muestra en la figura 520B y 520C. Note que la cuerda ejerce una fuerza magnitud T sobre ambos objetos, tanto aquí como acá, y va a ser la misma tensión porque está conectado, ¿no? Con la cuerda. La fuerza aplicada F tiene componentes X y Y. Esta F en Y y en X. F coseno de teta y F seno de teta, respectivamente, para X y para Y. Ya que los dos objetos están conectados, se pueden igualar las magnitudes de las componentes X de la aceleración del bloque y la componente Y de la aceleración de la bola y llamar a ambas A. Suponga que el movimiento del bloque es hacia la derecha. Es hacia la derecha. Entonces, vamos a aplicar el modelo de partícula bajo una fuerza neta al bloque en la dirección. Este va a ser para el bloque en la dirección X. Esto es igual a la ecuación 1, es igual a la sumatoria de las fuerzas en X, es igual a ¿qué? Pues a F coseno de teta menos F K menos la tensión igual a masa 2 por AX, que eso es a lo que se refería ser, güey, con la parte de masa 2, que es la misma aceleración, o sea, AX es igual a A. Entonces ahí lo tenemos en cuenta, lo debemos tomar en cuenta, lo voy a borrar esto. Ahora, bloque también, bloque en la dirección Y, la ecuación 2, esa es la sumatoria de las fuerzas en Y. Esto es igual. Okay. Entonces ahí está, es N más F seno de teta. Tenemos aquí F seno de teta menos M1G igual a 0, porque no hay aceleración. Ahora, vamos al caso de la bola. Y aquí nada más tenemos en la dirección Y. Esta sería la ecuación 3. Entonces la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a que, pues esta está relativamente sencilla. T es positiva para arriba menos M2G es igual a que, pues de manera similar aquí sería aceleración M2. No, M2 no. A ver, espérenme. No, aquí es M1. Este es M1. Y ahí este es M1, M1. Este es M2, ¿sí? Por la aceleración X igual a M2 por la aceleración. A ver, espérenme. Bueno, entonces aquí es M2AY igual a M2A. Entonces aquí cabe mencionar que H es igual a X igual a A. Ahora, entonces vamos a resolver la ecuación 2, resolviendo ecuación 2. Se tiene que es N es igual a M1G menos F
seno de teta. Entonces esto lo voy a mover, al igual y lo voy a continuar con la figura para no perder de vista la situación física, ¿no? Entonces ahí está. ¿Y qué más? Tenemos que FK, ¿dónde está FK? Y FK es igual a mu K por N. Entonces esto es mu K por N, que es M1G menos F seno de teta, que es lo que tenemos acá. Pero esto viene del análisis de las análisis de fuerzas, ¿no? M1G menos F seno de teta, ¿sí? Bueno, entonces vamos a sustituir que esta sería la ecuación 4. FK la vamos a poner aquí, la voy a poner con rojo. Y luego, ¿qué más? F coseno de teta. Aquí lo que vamos a hacer es despejar la aceleración de la ecuación 1. Entonces, vamos a sustituyendo. En la ecuación 1 para obtener la aceleración. Entonces es F coseno de teta menos FK, mu K, que sería esto, mu K por M1G menos F seno de teta, menos la tensión, pero la tensión de aquí, la voy a poner aquí, la tensión es igual a M2A más M2G. Puedo factorizar la tensión es igual a M2A más G. Entonces, esta ecuación la voy a sustituir también acá, que sería menos M2A más G igual a M1A. Espero que no haya problema. Entonces, aquí, ¿yo qué puedo hacer? Mu K, a ver, lo voy a F, voy a hacer un poco de álgebra, coseno de teta menos mu K M1G, menos por menos da más mu K F seno de teta menos M2A menos M2G igual a M1A. Entonces esto tiene A, entonces lo voy a pasar del otro lado y lo voy a intercambiar. Entonces espero que no haya problema. M1 más M2 por la aceleración es igual a, aquí puedo factorizar la fuerza que está aquí y aquí. Entonces, nada más le digo que lo pasé del otro lado. Fuerza es coseno de teta más mu K seno de teta. Y luego, ¿cuál es el otro? Lo voy a dejar para tratar de dejarlo como estaba. Voy a factorizar de la gravedad. Y lo voy a dejar, les digo, como es signo negativo, menos mu K M1 más, aquí lo factorizo, M2, y esto que multiplica a G. Entonces aquí ya lo que puedo hacer es despejar A es igual a, lo voy a poner así un poquito más pequeño, bueno, me fue chueco. Entonces aquí es F coseno de teta más mu K seno de teta menos mu K M1 más M2 por G entre M1 más M2. Y esta es la ecuación que tenemos para la aceleración, ¿sí? Entonces ahí está la aceleración. Dice finalizar. La aceleración del bloque puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? A ver, déjenme borrarlo esto.
para ponerlo ahí. Hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, al final de cuentas es esta la situación, ¿no? Depende del signo del numerador de la ecuación 5, que es esta, ¿no? Esta es la ecuación 5 de la aceleración. Si el movimiento es hacia la izquierda, se debe invertir el signo de FK. FK, que sería esta, ¿sí? En la ecuación 1, no más bien en la ecuación 1 que está por ahí arriba. Porque la fuerza de fricción cinética se debe oponer al movimiento del bloque en relación con la superficie, o sea, debe ser al contrario, ¿no? En este caso, el valor de A es el mismo que en la ecuación 5, con los dos signos más en el numerador cambiados a signos menos. Entonces, que nada más serían cambiados. ¿A qué se reduce la ecuación 5 si F es eliminada y la superficie queda sin fricción? Dice, llame esta expresión la ecuación 6. A ver, vamos a hacer ese análisis que tenía acá, que es lo que hace. Si F es igual a 0 y queda sin fricción, o sea, mu K es igual a 0. Entonces, la aceleración es igual a menos M2. A ver si me queda M2 G sobre M1 más M2. Esta es la ecuación 6 que maneja este Serway. Esta expresión algebraica encaja con su intuición en la situación física. Ahora regresa al ejemplo 5.10 y deje que teta anule. Ahora vamos a ver ahorita el ejemplo 5.10. Digo, ahorita ya no vamos al resumen. El otro ejemplo ya es F es igual a 0 y mu K es igual a 1. Aquí sería la expresión, ¿no? Pero bueno. Resumen, definiciones. Un marco de referencia inicial es un marco en el que un objeto que no interactúa con otros objetos experimenta aceleración cero. Cualquier marco que se mueva con velocidad constante en relación con un marco de inercial también es un marco inercial. La fuerza se define como aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. Conceptos y principios. La primera ley de Newton establece que es posible encontrar un marco inercial en el que un objeto que no interactúa con otros objetos experimenta aceleración cero, o de manera equivalente en ausencia de una fuerza externa cuando se observa desde un marco inercial un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento uniforme en línea recta mantiene dicho movimiento. La segunda ley de Newton afirma que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La tercera ley de Newton postula que si dos objetos interactúan, la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. La fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto es igual al producto de su masa, una cantidad escalar y la aceleración de caída libre. Aquí está la fuerza de gravedad. El peso de un objeto es la magnitud de la fuerza gravitacional que actúa sobre el objeto. Entonces aquí también está esto, ¿no? Lo que acabamos de ver, la máxima fuerza de fricción estática, Fs máxima, entre un objeto y una superficie es proporcional a la fuerza normal que actúa sobre el objeto. En general, Fs es menor o igual a μsn, donde μs es el coeficiente de fricción estática y n es la magnitud de la fuerza normal. Cuando un objeto se desliza sobre una superficie, la magnitud de la fuerza de fricción cinética, Fk, está dada por Fk es igual a μkn, donde μk es el coeficiente de fricción cinética. La dirección de la fuerza de fricción es opuesta a la dirección del movimiento o movimiento inminente del objeto en relación con la superficie. Modelo de análisis para resolver problemas. Partícula bajo fuerza neta. Si una partícula de masa m experimenta una fuerza neta distinta de cero, su aceleración se relaciona con la fuerza neta mediante la segunda ley de Newton. Es esta, ¿no? La sumatoria de las fuerzas es igual a masa por la aceleración. Partícula en equilibrio. Si una partícula mantiene una velocidad constante de modo que A es igual a cero, que podría incluir una velocidad de cero, las fuerzas sobre la partícula se equilibran en la segunda ley de Newton, se reduce a que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Que lo hemos visto muchos ejemplos de esto. Entonces hasta aquí acabamos con este resumen y vamos a ver algunos problemas. Vamos a ver este ejemplo. Dice, una fuerza F aplicada a un objeto de masa M produce una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. La misma fuerza a un segundo objeto de masa M2 produce una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Inciso A, ¿cuál es el valor de la razón M1 entre M2?
Inciso B, si M1 y M2 se combinan en un objeto, ¿cuál es la aceleración bajo la acción de la fuerza? Entonces aquí, para la misma fuerza actuando sobre diferentes masas son fuerzas igual a M1 por A1 y F es igual a M2 a 2. Entonces aquí lo que podemos ver antes de hacer esto, primero vemos esto. Fuerza 1 sobre fuerza 2 son las mismas fuerzas. F1 es igual a F2 igual a F. Entonces F1 sobre F2 es igual a 1. M1 por A1 es igual, entre M2 a 2. Entonces eso es igual a 1. Lo paso multiplicando. Luego esto lo paso dividiendo. Queda M1 sobre M2 igual a aceleración 2 sobre aceleración 1, que es lo que tengo acá, ¿no? Entonces aquí, pues, ¿qué puedo hacer? Pues ya nada más sustituir los valores. Esta se cancela las unidades. Y aceleración 2 es de 1 metro sobre segundo al cuadrado y aceleración unos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, M1 es igual a 1/3 de M2. ¿Cuál es más pequeña? Pues M1 es una tercera parte del M2. Entonces es más pequeña, ¿no? Ahora es para el inciso A. M1 entre M2 es igual a 1/3. Ahora, inciso B. Este es el inciso B. La aceleración de los dos objetos combinada da fuerza es igual a M1 más M2 por la aceleración. La aceleración es igual a, despejamos de aquí, pasamos dividiendo. M1 entre M2. Ahora aquí sustituimos que M1 es igual a 1/3 de M2 más M2. Pues aquí sería 4/3 de M2. Se cancela M2 y queda 3/4 de la aceleración 2, que es un metro sobre segundo. Entonces la aceleración, si estuviera combinada de los otros objetos, sería 0.75 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces este sería el valor, ¿sí? Y ahí se acabaría este problema. Vamos a ver este problema. Dice, los sistemas que se muestran en la figura están en equilibrio. Si las balanzas de resorte se calibran en newtons, ¿qué lectura indica en cada caso? Ignore las masas de las poleas y cuerdas. Suponga que las poleas y el plano inclinado del inciso D no tiene tensión. Entonces, aislada cualquiera de las masas, aquí se tiene aislada cualquiera de las masas, el balance de fuerzas es igual a tensión más mg, es igual a m por aceleración, pero esta estática es igual a 0. Entonces aquí el valor absoluto de la tensión es igual a el valor absoluto de mg, para este caso del inciso A. El inciso B, pues es la misma solución que el inciso anterior. ¿Sí? Ahora, el inciso C lo descomponemos porque la queremos en el resorte. Entonces se aísla. Entonces tenemos T2 y aquí es T1 y T1. Entonces aquí utilizando la ley de Newton, estamos en equilibrio. T2 más 2T1, porque sería más T1 más T1. Más T1 no, sería menos, ¿verdad? Aquí sería menos. Y el valor absoluto, ¿no? Aquí en sí sería menos. Y sería 2 veces T1. Pasamos del otro lado, es 2mg. ¿Sale? Bueno, entonces para el inciso C están relativamente no tan complicados, espero. Ahora, para el inciso D, lo descomponemos en sus componentes. Aquí está la fuerza que va a estar en el resorte y la sumatoria de las fuerzas es igual a la normal. Este es en Y más T. Aquí está la normal más T más mg, ¿no? En X es igual a nx más tx más mgx. Pero aquí nx es igual a 0. Tx menos mg, ¿verdad? Aquí esto es, bueno, más. Y aquí va a ser menos mg seno de 30. Entonces aquí nada más despejamos, pasamos del otro lado. Y sería la tensión es igual a mg seno de 30. Y la tensión sería igual a mg, que sería 5 kilogramos
por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por seno de 30 grados. Entonces la tensión es igual a ¿cuánto? Y 1 kilogramo por metro segundo al cuadrado es newton, ¿no? Entonces ahí está, es 24.5, recordando que 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es igual a 1 newton. Bueno, entonces ahí está. Vamos a hacer este último problema. Dice, una mujer en un aeropuerto jala su maleta de 20 kilogramos con rapidez constante al jalar de una correa en un ángulo sobre la horizontal, que se muestra en la figura. Ella jala de la correa con una fuerza de 35 newtons, que está aquí. La fuerza de fricción sobre la maleta es de 20 newtons. Dibuja un diagrama de cuerpo libre de la maleta. Inciso A, ¿qué ángulo forma la correa con la horizontal? Inciso B, ¿qué fuerza normal ejerce el suelo sobre la maleta? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza normal que el suelo ejerce sobre la maleta? Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Esta es la fuerza de fricción. Aquí está el origen, les digo, normal, y fuerza de gravedad. La fuerza también que se va a descomponer en Y va a ser F seno de teta. En X va a ser F coseno de teta, ¿no? Entonces aquí maleta es 20 kilogramos. La fuerza, 35 newtons. Ahora, fuerza en X es igual a masa por aceleración de X. Menos 20 newtons. Pero aquí es una rapidez constante, ¿no? Entonces la aceleración es igual a 0, menos 20 newtons, que es la fuerza, más F coseno de teta. F coseno de teta es igual a 20 newtons, coseno de teta es igual a 20 newtons sobre 35 newtons. Entonces se cancelan. Y coseno de teta es igual, que igual lo podemos hacer, ¿no? 20 sobre 20, 35 es igual a 0.57. Entonces le sacamos el ángulo, la inversa, coseno a la menos 1. Vamos a ponerle 20 sobre 35. Y teta es igual a 51.2, ¿no? 55.2 grados. Ese es el ángulo, ¿no? Ahora ahí está, es el ángulo, las fuerzas en Y es masa por aceleración Y, también es igual a 0 esto. Para ambos casos, esto es igual a 0, esto es igual a 0. Entonces aquí es N más FC seno de teta menos FY con FG es igual a 20 kilogramos por 9. Bueno, aquí tenemos esto, es fuerza de gravedad, es igual a 20 kilogramos por 9.8. A ver, ¿cuál era el inciso? ¿Qué ángulo forma la correa? ¿Qué fuerza normal ejerce el suelo sobre la maleta? Este es la fuerza de gravedad, ¿verdad? Es fuerza de gravedad. FG, no es FG. Entonces aquí está... ¿A qué fuerza normal? Entonces aquí tenemos que N es igual a fuerza de gravedad menos F seno de teta. Entonces aquí N es igual a fuerza de gravedad, que sería 20 por 9.8. 9.8 es igual a 196 newtons menos 35 por el seno de 55.2 grados. Esto es igual a N es igual a ¿cuánto? Pues sería 167. Vamos a ver. Bueno, entonces ahí sería 167 newtons y así terminaría este problema. ¿Sí? Bueno, aquí lo dejamos estos problemas, ¿no? Entonces ya acaba esto.